con Ricardo Napurí, un histórico de la lucha antiimperialista en América Latina y anticapitalista, peruano de origen, llegó a ser diputado nacional constituyente y senador por la República del Perú, y si no me equivoco, desde hace unas 2 décadas que reside en la Argentina, ¿no? Sí. He estado revisando un poco su libro autobiográfico, Pensar América Latina, ¿no? Y si hay algo que me impresionó y de alguna manera me conmovió también, Ricardo, es el primer capítulo, que es bastante extenso, donde usted da cuenta de sus orígenes y uno puede apreciar una niñez cargada de carencias, de materiales, económicas. El capítulo que tú dices, familiar, el primero del libro, está concebido para presentar al personaje, es decir, yo, en el libro. Obviamente las carencias familiares fueron infinitas. En el pueblo nuestro, que no tendría más de 2.000 habitantes, yo tuve que ser peón de campo, obrero agrícola, y después, durante 4 años, obrero minero en la mina Janchiscoche, en la Sierra Central del Perú. La idea mía es ver algo que tú has señalado, cómo uno, a pesar de que la vida lo trató mal, de que no tuvo las posibilidades que tienen otros jóvenes, pude ir enfrentando los problemas y saltando cualitativamente en la vida, ¿no? Ese es el sentido, diríamos. ¿Por qué? Porque yo en mi libro pretendo reivindicar al militante revolucionario. Eso tiene importancia en Perú y los países andinos, no tanto acá, porque nosotros nos enfrentamos con el maoísmo cuando era preinsurrecto, con el castrismo, diríamos, en toda la etapa de la influencia de la Revolución Cubana. Entonces, el hombre nuevo resultaba el guerrillero heroico. Entonces, todo aquel que agarraba un fusil era un revolucionario. Y el combatiente social, sindical, político, es decir, el clásico, que el marxismo señaló como el hombre nuevo, había desaparecido. Usted reivindica al militante cotidiano, la tarea gris cotidiana de todos los días, de las reivindicaciones, de la lucha, y la posibilidad de elevarse al plano de la política, ¿no? Por supuesto. Por eso, ese es el sentido. El libro es la reivindicación. Por eso el libro se llama Crónicas autobiográficas de un militante revolucionario. Es decir, yo reivindico el militante revolucionario. Obviamente esto parece dicho en forma simple, pero en la pelea, en el país real, no era lo mismo. Incluso en el final de su libro usted plantea que lo importante no son los procesos objetivos, sino los procesos subjetivos. Porque la objetividad se muestra rica, abundante, ¿no? Hay procesos de ascenso, de radicalización social, incluso prerevolucionarios y revolucionarios, rebeldías por todos lados, pero la subjetividad, es decir, cómo quienes combaten pueden elevarse a crear poder. Más de una vez, conversando personalmente, usted me ha planteado, nosotros tenemos que ser como tribunos. Usted hace en general una crítica acá en la Argentina a la forma, no a la participación de la izquierda en las elecciones, sino a la forma en que participan, ¿no? No operan en el sentido leninista como tribuno. ¿Por qué no me desarrolla un poco eso? Yo tomé de Lenin el concepto de tribuno para épocas políticas determinadas. Es decir, si hay retroceso social, ¿no? Si no hay radicalización de las luchas y es necesario, diríamos, enfrentar las derrotas, el tribuno tiene un rol fundamental. Para Lenin, ¿qué cosa era el tribuno? El tribuno era el hombre que hace propaganda, es decir, que vende ideas, es decir, las ideas fuerza, que son importantes en la concepción marxista y en cualquier otra concepción. Que en su desarrollo, de ahí está la ruptura con los populismos, es decir, educar en la concepción anticapitalista. ¿Qué otra sociedad es posible, ¿no? Incluso acá, ¿no? Que es un poco donde tú apuntas, yo decía que no basta presentarse a elecciones, porque doy un ejemplo para que se vea que no estoy hablando abstractamente, haciendo teoría abstracta. En Perú, nosotros
en el combate por la Asamblea Constituyente y después en el Parlamento, nosotros dijimos que nosotros íbamos a destruir el Parlamento, no destruir en el sentido militar o físico, sino que es un organismo de la pieza fundamental que es el dominio. Entonces nunca dijimos nosotros que íbamos, ¿no?, a adocenarnos ahí o a ser parte de la oposición por izquierda de quienes gobiernan. Y no solamente eso, nunca fuimos al Parlamento sin decir que nosotros éramos socialistas. Es decir, no basta decir yo soy de izquierda, porque hay una izquierda capitalista. El centro izquierda es la izquierda capitalista. Desde Marx él llamaba izquierda capitalista. De tal manera que uno no basta decir yo soy de izquierda, porque muchos otros se llaman también de izquierda. Entonces uno tiene que ser consecuente con los patronos metodológicos que ha señalado prácticamente toda la tradición socialista, diciendo que uno no abdica de su prédica socialista. Ahora, si uno dice, eso me aleja de los votos, bueno, ya estamos ante otra cosa. Usted recurre en su texto a la conocida elaboración de Marx que dice que el hombre hace su historia, pero no las hace en las condiciones que nosotros queremos, sino en las condiciones dadas por la formación social, en las condiciones heredadas, ¿no? Y esto me trae a la evolución suya. ¿En qué sentido? Usted por esas cosas de la vida llega a ser alférez, aviador, militar, cae en la insubordinación militar, lo expulsan del país, viene a la Argentina, se reencuentra con su familia original, pero además por esas cosas del azar se vincula a Silvio Frondizi y al grupo Praxis, es decir, en condiciones que usted no buscó, ¿no? Sí. Cuéntenos ese pasaje de la insubordinación, por qué y la vinculación con el grupo Praxis. La insubordinación tiene un sentido de un cierto matiz histórico. Estamos hablando de 1948. La izquierda del partido aprista, de Aya La Torre para los oyentes o videntes, se levantó en armas porque Aya prometía siempre la toma del poder por la vía armada, pero los incitaba a sus compañeros, creaba los mecanismos, incluso las comisiones militares, y cuando la cosa estaba lista se echaba atrás. De tal manera que la izquierda del APRA dijo, bueno, ya, basta, ¿no?, de inconsecuencias, y se levantó en armas. Teóricamente eran cuarteles militares, como siempre, porque el APRA siempre fue golpista, pero siempre a partir de los compromisos con los militares. Es decir, no hay golpismo, obviamente, con civiles. Es decir, entiéndese, con los militares. Allá buscaba siempre sus generales, diríamos, ¿no? Y los equipos técnicos y militares del Partido Aprista, que era un partido popular muy importante que viene desde 1924 para adelante, obviamente privilegiaban la acción civil, es decir, los compromisos con los militantes y con todos aquellos que pudieran ser comprometidos a la insurrección. Bueno, los militares no fracasaron, mejor dicho, no cumplieron con su compromiso, y solamente quedó la Armada con los mandos medios, comandantes, capitanes y los civiles apristas. Yo era piloto de transportes aéreos militares que estaba en la base del Callao, pero siempre nosotros teníamos 2 o 3 aviones listos para emprender alguna acción militar. Además practicábamos para no perder el oficio de ser pilotos de guerra. Cuando se levantan los apristas en la rada del Callao, los oficiales, los comandantes, dijeron hay que ir a reconocer, porque iban a reprimir los aviones que venían, los B-25, que venían desde Talara, en el norte del país, iban a demorar unos 3 días y ellos querían rápidamente terminar con esa rebeldía. Entonces me mandaron reconocer. Yo fui, reconocí con mi avión, y los civiles y militares que estaban en los barcos saludaban, pues los apristas saludaban con pañuelos blancos, porque les habían dicho que la aviación estaba con ellos. Y eran 200 o 300 hombres que estaban ahí en los barcos. Parecían como blancos. Claro. Entonces yo fui y les informé. Los jefes militares obviamente dijeron, Macarudo, si están desprovistos hay que hacer una carnicería, hay que reprimir. Y dije, no, yo no, de ninguna manera. Ahora, ¿por qué dije no?
Yo no tenía ninguna convicción política, ni era un hombre de izquierda, sino solamente convicciones humanas, ¿no? Primero, la Fuerza Aérea o los militares te inculcan la idea de que tú solamente vienes a las Fuerzas Armadas para defender a la patria. Nunca dicen para reprimir a civiles, eso lo hacen en la historia, lo hacen. Pero te educan en ese sentido, no te educan que hay que reprimir a civiles. Entonces yo dije, no. Entonces me declararon insubordinado, pero tuve la suerte de que 27 días después se levantó el general Odría, que después fue un dictador durante 8 años. Entonces los comandantes, amigos que estaban ahí me dijeron, perdiste la carrera y vas a ir a un consejo de guerra porque es muy grave lo que has hecho tú, te has insubordinado. Para ellos eran en condiciones de guerra civil. Entonces me pusieron en la frontera ellos con 2 suboficiales y yo me vine por Bolivia y llegué a la Argentina. Mi madre es argentina, 22 años no la había conocido, entonces era un encuentro especial y único. Y además tenía una hermana también. Pero obseso, como yo digo en el libro, como yo estudiaba letras y derecho en San Marcos paralelamente a mi carrera de militar, dije voy a ver a la Facultad de Derecho si se pueden correlacionar las materias, es decir, si puedo ingresar sin dar examen de ingreso y esas cosas, ¿no? Y unos alumnos que estaban ahí, yo estaba uniformado todavía. ¿A usted estaba uniformado? Sí, yo uniformado, no tenía ropa. Entonces me vieron y como Perú había salido en las noticias, primero por la rebelión aprista y después por el golpe de Odría, era un acontecimiento. Entonces 20, 30, 40 alumnos que estaban ahí, yo no sabía que las universidades eran antiperonistas y que estaban infiltrados, lógicamente, con policías y por todos lados. Entonces les di mi charla y al salir, violentamente, 2 tipos me meten a un auto y me llevan a la sección especial de la Policía Federal de la calle Urquiza. La calle Urquiza, ahí estaba originalmente, sí. Es sorprendente porque yo no sabía que tan meticulosamente el gobierno tenía una vigilancia de todos los opositores. Hay un dato lindo. Yo estaba al lado sentado, un señor, ¿usted quién es? Modesto. Yo soy Pugliese, me dijo, soy músico. Osvaldo Pugliese. Pero soy del PC, me dijo. Es decir, a Osvaldo Pugliese durante 2 o 3 meses coincidíamos porque él tenía que presentarse ahí. De tal manera que había un seguimiento total. ¿Sabe que don Osvaldo vivía también por esta zona, históricamente? Yo no sabía nada de tango ni de Pugliese, pero me dijo, soy Pugliese, me dijo, pero tengo que venir a ficharme acá. Bueno, estuve preso 1 mes, mes y medio, y Silvio me sacó, porque mi hermana, ¿no?, que también la habían tomado presa, fue a buscar a Arturo Frondizi en el estudio que los 2 tenían los hermanos en Corrientes 1447, tercera J. Esto no lo encontró a Arturo, pero estaba Silvio. No, dijo, yo soy el hombre, dijo. Mi hermano no se dedica a esto, él es diputado, está dedicado a otras cosas. Yo, dijo, y me sacó. ¿Cómo son las vueltas de la vida? Porque, digamos, viendo lo que usted llama en el libro la película de su vida, esta es una primera toma, digamos, es un primer momento que su relación con Silvio termina en relación con el grupo Praxis y empieza a hacer una comprensión o a tomar conciencia de la situación de las sociedades, el capitalismo, etcétera, ¿no? Pero no solamente eso, sino con la familia Frondizi. Pues yo conocí a Arturo, a Ricieri, a los 8 hermanos, porque eran 8 hermanos, porque ellos eran querendones, se reunían cada 15 días en diferentes familias. Y entonces, como Silvio me tomó a su cargo, entonces yo era asiduo a su casa en Corrientes 4474. Lo sé todo de memoria, ¿no? Entonces ahí conocí a Arturo, a Ricieri, a toda la familia. Entonces lo interesante de lo que tú intentas señalar es cómo yo, un tipo que viene casi deambulando por la vida a tropezones, llega al país y se encuentra con una familia destacada, importante, una de las familias más importantes de la tradición cultural y política argentina. Un privilegio, claro, un privilegio total.
Entonces Silvio me dijo, bueno, después de que yo le expliqué y le eché mi cuento quién era, me dijo, bueno, ¿qué piensa hacer usted en la vida? No sé, le dijo, bueno, lo invito a pertenecer al grupo Praxis, me dijo. No, el grupo Praxis era 8 o 10 intelectuales. Pero fue un grupo que, sobre todo los textos de Silvio Frondizi, ¿no? La realidad argentina, etcétera, fueron textos que fueron definiendo una caracterización del país y ayudaron a formar a toda una camada de militantes. Pero lo más importante que Silvio fue uno de los pocos que acertó en la caracterización del peronismo. Lo más importante en esa época era caracterizar, pero el problema es caracterizar a este fenómeno, el peronismo, la Unión Democrática, Estados Unidos y todos los demócratas decían fascista, 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 el movimiento fascista. Usted viaja a Cuba, que si no me equivoco es en el mismo 59, pero cuando la revolución recién estaba, ¿no? No tengo presente ahora si es 2 días antes o 2 días después del ingreso de Fidel Castro a La Habana. Un día después. Un día después, ¿no? O sea, con la revolución recién fresca y se entrevista con el Che. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Lo que tienes que preguntarte es por qué llegaste a Cuba un día después. Porque había que situarse en esa época. Cuando los 82 del Granma, en 1956, se fueron quijotescamente a terminar con Batista, nadie daba medio por ellos, ¿no? Era una aventura de unos locos que estaban ahí, porque estas cosas son así. Si triunfas, entonces integras tu aventura y la conviertes en un hecho creador histórico. Pero si fracasas porque mueres ahí comido por los tiburones, te jodiste. Es decir, unos loquitos que intentaron una cosa inusitada. Entonces, con la madre del Che, con Latendorf del Partido Socialista, sí, y Dizzy Gira, una cubana que estaba exiliada, que era su mujer, formamos un grupo de apoyo a los del Granma. Nadie daba medio por ellos, pero nosotros formamos el grupo. Entonces Camilo Cienfuegos, una vez que tomó el 31 de diciembre La Habana, y por supuesto el campamento militar de Batista, fletó un avión sin que el Che supiera para llevar a su madre y a sus familiares para darle una sorpresa, ¿no? Por lo que mucho que lo quería. Entonces por eso el avión llegó el día 5 acá, nos embarcamos, todo el mundo quería ir, lógicamente, privilegiadamente los que estuvimos cerca de la madre y tuvimos el grupo de apoyo, por eso yo fui uno de los que se integró a la comitiva. Y llegamos el día 9, Fidel entró el 8. Ahora, ¿por qué entró el 8? Porque la Embajada de Estados Unidos y los políticos de derecha hicieron una última maniobra en Cuba. Buscaron un coronel Cantilo para que él formara un gobierno provisional, para virlarle la victoria. Entonces Fidel Castro, que ha demostrado siempre genialidades en su comportamiento político, demoró esos 8 días reclutando gente y declaró la huelga general indefinida. Por eso es que la huelga general indefinida, el reclutamiento de esos 30.000 militantes o asistentes que vinieron con él, definieron la correlación de fuerza porque Estados Unidos y los agentes de derecha quisieron virlarle el poder. Qué interesante, porque este es un episodio no muy conocido. Pero está en Pacotaibo, todos los cuentos lo cuentan, pero digamos, pero nunca resaltado por la significación de Fidel Castro de tener la audacia y la inteligencia de decir, no, demoro, recluto, pero yo monto mi propio poder, diríamos, porque los guerrilleros nunca fueron más de 1.000, los guerrilleros, pero él vino con 20.000 gentes entrando a La Habana. Entonces, la avanzada, como ya se sabe, es Camilo Cienfuegos con el Che, que llegaron, tomaron Santa Clara y definieron la guerra. Pero ellos esperaron a Fidel, ese es en la fortaleza de La Habana, y esperaron, mientras Batista huía con millones y millones de dólares en la valija, diríamos, ¿no? Se derrumbó, ¿no? El Estado, sus instituciones, se aplastó, diríamos, ¿no? Y Fidel entonces entra victorioso a través de ese gesto, diríamos, de la huelga general y de las correlaciones sociales y políticas ya numéricamente mayoritarios, porque los batistianos habían huido y obviamente ellos eran reconocidos como
los representantes del nuevo poder a gestarse. Bueno, yo llego entonces con la madre del Che en esas condiciones. Ahora, ¿por qué el privilegio, como lo ves, esa foto es del 10 de enero? La entrevista suya con el Che es del 10 de enero del 59. ¿Pero por qué? Porque estábamos todos en una misma piso del Hotel Habana Hilton, que después se llamó Habana Libre. Entonces el Che iba cada rato a ver a su madre. Y yo le dije a Celia, dile al Che que yo quiero hablar con él. Entonces, sí, me dijo él. Entonces el Che, que estaba ahí, me dijo, ¿quieres hablar conmigo? Yo era dirigente de prensa, era secretario general de la Interna de la Razón cuando estábamos en Avenida de Mayo, y era dirigente de Prensa Capital cuando estamos en Alsina, el viejo sindicato de prensa, estamos unidos todos. Entonces yo dije, voy a proponerle hacer conocer a la Revolución Cubana, algún tipo de propaganda, etcétera, etcétera. Entonces el Che me escuchó, me dijo, ¿quién eres? Yo le conté mi historia, le conté lo de Silvio, le conté lo de Praxis. Entonces me miró fijo, estuvimos 2 horas ahí, y me dijo, después te voy a dar la respuesta. No, a los 15 días no, me volví a juntar, pero ya en el Banco de Cuba, donde él había sido nombrado como presidente del Banco. Bueno, no había Ministerio de Economía en Cuba, en una colonia, ¿no? Y entonces, al grano me dijo, si tú te has formado como marxista, ¿no? Si has estado 10 años con Silvio Frondizi, si tienes vocación revolucionaria. Entonces me dijo unas cosas que son un privilegio, ¿no? Porque el Che me dijo, nosotros no somos marxistas, nunca hemos sido, no somos socialistas, no somos de esa tradición. Y sin embargo hemos tomado el poder y yo por lo menos planteo, estoy hablando del 59, él, que hay que, a través de la lucha antiimperialista, que esta derive después en lucha anticapitalista. Él era el más avanzado de todos ellos. Y una de las cosas notables, yo le dije a él, pero ¿por qué tú, porque ya nos tuteamos, por qué tú no tienes interés en invitar a Silvio Frondizi? Porque él tiene un proyecto, él ha trabajado en América Latina y es un hombre capaz de solidarizarse. Entonces el Che me dijo, sí, pero es trotskista. No, entonces yo le dije al Che, pero para ti, ¿qué cosa es el Trotsky? Los guatemaltecos me dijeron que Trotsky había hecho daño a la revolución. Él no sabía nada, todavía. Digo todavía porque el Che después fue sobre la marcha, caminando, aprendiendo. Sí, una voracidad se fue construyendo en la escuela del hacer, digamos, en el andar, ¿no? Seguro. Los acontecimientos le ganaban incluso, ¿no? Entonces él no sabía nada de estalinismo, no sabía qué era socialismo real, no sabía. Y la prueba está Hilda Gadea. Hilda Gadea, su primera mujer, la peruana, escribió el libro Che Guevara, Año Decisivo. Y ella cuenta qué cosa había leído ella, el Che, hasta México, antes de embarcarse. Y el Che había leído un poquito a Marx, un poquito a Lenin, nada de Mao Zedong, nada de Trotsky, por supuesto. Es decir, ella cuenta incluso y hace un relato de los libros que la había leído. Leyó Sia Mariátegui, por supuesto, después literatura, culturales, porque era un hombre muy culto, evidentemente, ¿no? Entonces el Che me dijo eso, ¿no? Es trotskista. Yo le dije, pero, ¿y para ti qué es el trotskismo? Ah, yo sé que es una mala cosa, me dijo como si fuera un chicle, ¿no? Entonces yo le di mi batalla. Entonces me dijo, tráeme un libro, mira toda esa historia personal. Entonces fui a La Habana Vieja, ¿no? Busqué y encontré una revolución permanente. Y se la llevé. A los 10 días me llamó. Y el Che me dijo, tienes razón, me dijo, Trotsky. No, pero es muy tarde para mí, me dijo. Porque como era terriblemente inteligente, él pescó que después de la Segunda Guerra Mundial habían habido revoluciones sin que el sujeto social fuera la clase obrera, pero eran revoluciones de emancipación y liberación nacional, ¿no? Donde era el pueblo en general y no exactamente la clase obrera, como decía el leninismo y el marxismo o la revolución permanente. Pero el sujeto es la clase obrera, ya que la clase obrera como clase no es, porque él decía que eran los campesinos, ¿no? Entonces, pero se enamoró del método de la revolución permanente.
usted en el derrotero de países tuvo relación con Aya de la Torre, tuvo relación con Paz Estensoro, vivió en Perú la cuestión de Velasco Alvarado y el nacionalismo más profundo de todos, ¿no? Pero en realidad la única, el peronismo en la Argentina, pero en realidad la única fracción nacional burguesa que termina siendo consecuente hasta el final es la cubana. Porque en última instancia la revolución cubana es una revolución nacional burguesa frente a la opresión imperialista, pero que incluso cuando en el 61 el Che viene a la conferencia de Punta del Este, viene a pedir dinero para desarrollar Cuba. Y cuando le ponen tantos condicionamientos, le plantea, nosotros venimos a pedir apoyo para el desarrollo y ustedes nos dan dinero para hacer letrina. Pero yo en mi libro doy un dato magnífico, porque Fidel fue invitado por una corporación periodística y el 9 de abril de 1959, o sea, 4 meses después de haber tomado el poder, él se fue a Estados Unidos. Y yo transcribo ahí que Fidel Castro declara que sin Estados Unidos ellos no tienen porvenir y que las puertas de abiertas de Estados Unidos para la inversión norteamericana. Además, Gregorio Seltzer ha publicado los 6 o 7 primeros meses de los discursos de Fidel Castro. Fidel Castro se declaraba aprista, esto, el otro, aquí, era una melcocha la cosa, ¿no? Es decir, no tenía ideas definidas. Y si tú observas la historia me absolverá, que es el folleto que compila su defensa cuando lo juzgan después del fracaso del Moncada, él es un demócrata antidictatorial, nada más. Exactamente, esa es la esencia del proceso. Por eso algunos que fueron compañeros de él y después, en la medida que la revolución se profundiza, se retiran, lo acusan de haber traicionado el proceso, ¿no? Ahora, tomando lo que usted ha conocido de Aya de la Torre, de Paz Estensoro, de Velasco Alvarado, de Cuba, ¿cómo plantea? Porque lo que está planteado ahí es el problema de la cuestión nacional en América Latina, que algunos sectores trotskistas lo tomaron históricamente, ¿no? Pero ¿cómo lo plantearía hoy en el marco de la globalización? ¿Se puede plantear igual que se planteaba en los 50, que planteamos algunos en los 60, o hoy tenemos que verlo en otra perspectiva? Yo he pensado bastante lo que tú me planteas, ¿no? Y yo, por ejemplo, soy partidario de volver no para aplicarlo mecánicamente o dogmáticamente, al método como los marxistas juzgábamos la cuestión nacional, que siempre lo hacíamos partiendo de, sobre todo la Revolución Rusa, de los primeros años de la Revolución, de cómo en Rusia y la internacional se planteó la cuestión nacional en los países atrasados, pero no a los efectos de reproducirlo mecánicamente, sino yo soy partidario, por ejemplo, de hacer primero rescatando, si tú quieres, la metodología. Yo no escucho abiertamente que hoy se hable de país opresor y país oprimido. Hay que decir una cosa si es falso o no, y eso no tiene que ver con el pasado, con dogmatismo. ¿Somos países oprimidos o no? ¿Hay la cuestión nacional o no? La cuestión nacional, ¿qué era? Que el desarrollo desigual de los países históricos, unos son imperialistas, han devenido como tal, y los otros somos coloniales y semicoloniales, con los matices que se quiera. Pero ese hecho, por ejemplo, tiene que ser rescatado porque inicialmente, si tú recuerdas, cuando los marxistas tomamos el problema de la cuestión nacional, se pensaba que un sector de la burguesía nacional era capaz de resistir los excesos de la presión imperialista y era un aliado de los procesos revolucionarios. Pero entonces tú tienes que tomar esos elementos metodológicos y después refundirlos en la práctica de América Latina. Yo soy partidario de hacer un recorrido desde la Revolución Mexicana hasta hoy, porque es un absurdo que nosotros no hayamos tomado la Revolución Mexicana como un ejemplo de una revolución democrática popular, ¿o no? Pero en su recorrido con Pancho Villa y Zapata, que se sentaron en la silla presidencial y no sabían qué cosa era el poder, obviamente pierden el poder y después se crea esta barbarie que es el PRI y la burguesía. Entonces hay que hacer ese recorrido, pero hay que hacer el recorrido de todos los procesos revolucionarios de América Latina. Por ejemplo, el problema de Mariatti y Aya la Torre, porque antes que en la Argentina, que se planteó la cuestión nacional, apareció el peronismo,
ya en 1928-30 yo estaba dilucidando, estaba planteando, pero estaba planteando en los términos más avanzados, porque Aya La Torre, que es, diríamos, uno de los teóricos de la llamada la corriente nacional y popular, como le llaman hoy, ¿no? Que es en realidad el progresismo dentro del capitalismo, es decir, el nacionalismo incluso revolucionario, se enfrentó con Mariátegui, y Mariátegui es partidario de la revolución socialista, anticapitalista, pero con un elemento fundamental de incorporar al campesinado, porque en ese entonces el campesinado era la clase mayoritaria y habían 20.000 comunidades indígenas, de tal manera que él creía en un socialismo agrario, pero no porque fuera agrarista, sino, como lo acusaron después, sobre todo la gente de la Tercera Internacional, sino porque así como Marx dijo, como tesis, de que se podía salvar la etapa capitalista a través del MIR, o sea, de las comunas rusas como hipótesis, Mariátegui, sin saberlo, él planteó directamente de que la revolución agraria era una base del socialismo siempre y cuando se produjera la alianza obrero-campesina. Entonces ellos fueron muy lejos, porque Aya La Torre fue más lejos incluso que todos los nacionalistas de la época, porque Aya La Torre era etapista, pero un etapista sui generis, porque para su tiempo, el 28, el 30, él decía, él se llamaba marxista. Y la diferencia que tenía con la Tercera Internacional o con Mariátegui era la idea de que nuestros países son diferentes. Entonces no solamente es el proletariado como clase, como los estalinistas, sobre todo de esa época, eran fanáticos y dogmáticos de la clase obrera, la clase obrera. Él decía, pero ¿qué clase obrera? La clase obrera es minoritaria. Y además los oprimidos acá son enormes. Él excluía a la burguesía nacional, pero decía, los oprimidos son los artesanos, las clases medias, ¿no? La pequeña burguesía, los obreros, los campesinos. Pero él se adelantó. Lo que pasa es que Aya La Torre, obviamente no estaba en condiciones de predecir que un frente obviamente tiene relaciones internas, porque él dice es un frente de clases, ¿no es así? Una especie de frente popular interno en el partido, pero ¿quién dirige ese frente? Y el frente termina dirigiendo la pequeña burguesía intelectual. Y la pequeña burguesía intelectual en ese frente obviamente se integró, se adocenó al sistema, y la dirección después traicionó, diríamos, el legado revolucionario aprista, de tal manera que cuando aparece Roosevelt, Aya La Torre dijo, no, ya cambió todo, el imperialismo es diferente, ¿no es así? Puede haber un interamericanismo democrático sin imperio, y de antiimperialista, que fue el APRA, terminó siendo proimperialista. Pero los postulados del APRA son de los más avanzados en la concepción etapista de la revolución, diríamos, ¿no? Claro, ahora de todas maneras, en todos estos movimientos nacionales finalmente cumplen un papel y finalmente dan una vuelta hacia atrás, ¿no? Porque pasó con el peronismo, pasó con Paz Estenssoro, Aya La Torre de alguna manera. Y con Chávez también, en el sentido de que no hay... Porque cuando tú dices Cuba, lo de Cuba es importante que yo lo señalo en el libro, ¿no? Porque Trotsky había dicho de que las direcciones obreras incluso o antiimperialistas pueden ir más lejos de lo que ellos quisieran en la vía de la lucha contra el imperialismo. Es decir, incluso lo pueden expropiar, incluso de los propios... En Cuba se dio ese caso, porque cuando el Che me dice a mí, pero qué revolución es la nuestra que no lo hizo la clase obrera, porque estaba en el esquema de los que se produjo en la Segunda Guerra Mundial de revoluciones sin socialismo, ¿entiendes? Entonces en Cuba se da un proceso particular donde se jerarquiza no solamente la objetividad, la subjetividad, sino ellos, la dirección. Cuando yo comparo con Aya La Torre, por ejemplo, que termina traicionando y haciendo del imperialismo, a pesar que era enormemente radical en los primeros 20 años, los cubanos, por ejemplo, en ese breve tiempo, esta dirección, que no tenía formación marxista, que no tenía antecedentes marxistas, que no tenía la educación, si tú quieres, de lo que significa formarse a través de la idea del partido, la idea de la revolución, terminan expropiando el capital después de enfrentarse con el imperialismo. Esos son los registros de la historia que son particulares. Claro, claro. Entonces la calidad de ellos son que ellos sí fueron capaces de optar
entre el imperialismo y la presión de las masas por las masas, y las acompañaron y las dirigieron en el proceso de la lucha anticapitalista y antiimperialista. Otras direcciones en América Latina no han hecho eso. No han hecho. Esa es la calificación histórica y cualitativa de la dirección de la dirigente cubana. Yo siempre resalto el caso de Allende. Yo estuve en Chile, también, lo sí, cuento. Sí. Allende era querible, ¿no? No es cuestión de atacarlo a él. Pero yo cuento que en 1971, un poco antes que Fidel Castro llegara ahí, ¿no? Que le fui a pedir ayuda para impedir que Banzer tomara el poder en Bolivia, también una discusión que vale varios libros. Yo era encargado en Praxis de Relaciones Internacionales, me encargué de la relación con los socialistas chilenos, por eso tenía el vínculo con Sepúlveda, con Valls y con Allende en cierta forma, aunque no éramos amigos. Entonces yo estaba en Bolivia y sorprendentemente muchos alumnos de Frondizi en Bolivia eran parte de la Asamblea Popular que se había formado en Bolivia en el 71, que era una especie de soviet altiplánico, diríamos, ¿no? Entonces dijeron, viene el golpe de Banzer. Y entonces me dijeron, ¿por qué no vas y le pides a Allende? ¿No? Porque el general Torres no quería darles armas y había ordenado sacar los cerrojos para que no las tomaran. El progresista, el Torres, ¿no? Entonces no tenían armas, ¿no? Entonces, ¿por qué no le vas a pedir a Allende? Entonces yo fui a Allende con mi amigo Sepúlveda y Oscar Guay, que era director del diario de La Nación. Preparamos la cosa porque era una cosa muy difícil. Él acaba de asumir recién, subió en noviembre del 70, yo estaba del 71 pidiéndole. Él podía creer que era una provocación incluso, pero preparé todo, ¿no? Ellos también me ayudaron. Y entonces ahí cuento yo donde Allende me dice, Ricardo, pues yo soy socialdemócrata. Es decir, la consigna nuestra, vía pacífica al socialismo, no es un eslogan. No es un eslogan, no, es una creencia. Es una concepción metodológica y estratégica, me dijo, ¿no? Además, nosotros representamos al pueblo. Yo no creo en revoluciones violentas, armadas, me dijo. Porque yo le dije que a él le convenía una revolución por izquierda triunfante, porque en Argentina era aleatorio, estaba Cámpora recién, pero los militares podían volver. Velasco Alvarado se le ocurrió rescatar Arica en Perú por el puerto que habíamos perdido en la guerra con Chile, y entonces yo le hice el armazón, le dije, le conviene una revolución por izquierda. No, me dijo, pero usted invitó a Fidel Castro, le dije, ¿usted es amigo? Sí, pero yo, porque es una revolución triunfante, pues Fidel Castro es mi amigo, pero yo no quiero una revolución. Bueno, de alguna manera en esa famosa entrevista entre Allende y Fidel le dice algunas cosas también, ¿no? Pero lo que pasó en el arresto ratifican lo mío, claro. Porque lo que ha pasado en televisión, Allende echa su discurso, yo garantizo a las Fuerzas Armadas, dice, y Fidel lo mira, yo garantizo a las Fuerzas Armadas, yo garantizo que en democracia nosotros construiremos el socialismo. Fidel lo mira porque ellos hicieron lo contrario. Ricardo, volvamos a otro de los momentos que parecen culminantes en su vida, que es cuando ya asume no solo la tarea consciente, militante, sino también un rol organizativo, que es la fundación de Vanguardia Revolucionaria en Perú. Ahora, antes de eso está la solicitud o el pedido del Che de que usted le colabore para el desenvolvimiento de la guerrilla en Perú o algo por el estilo. ¿Cómo es esto y cómo desembocamos en Vanguardia Revolucionaria? Retomo lo que dije de la entrevista con el Che, porque el Che me dijo, tú tienes que ir, si te formaste políticamente, estás en mejores condiciones que yo. Pero yo le dije, yo no puedo ser paracaidista, porque yo salí del Perú como aviador militar, nadie me conoce. Es decir, yo no tengo huellas, historia de militancia política de ningún tipo. ¿Qué? ¿Como paracaidista? No, me dijo, yo te estoy diciendo que vayas a ver qué organizaciones se pueden comprometer. No te estoy diciendo que seas tú el que... Por supuesto te damos todo, y nos dieron todo, armas, plata, todo, ¿no? Formación militar, no era cuento, era concreto y Cuba fue concreta en eso. Entonces fui a Perú y repasé la izquierda y terminamos quedándonos solamente con la izquierda del APRA, ¿no es así?
la izquierda del APRA, ¿por qué estos partidos llamados populistas siempre tienen una izquierda? Claro. Como Acción Democrática en Venezuela, que tenía su izquierda y que terminó en el MIR. Todos tienen su izquierda. Entonces, como ellos acusaban al APRA, por los términos que yo dije, de capitulación, se aferraron a la Revolución Cubana y con la Revolución Cubana tuvieron una alternativa. Entonces, por eso yo llevé a De la Puente a Cuba. De la Puente, que era un dirigente medio muy calificado, ¿no? Muy importante, casi heroico en Perú, para que se comprometiera formalmente. Yo iba a ser el jefe militar teóricamente y el jefe político del proceso. Entonces mi compromiso tiene varias facetas, porque yo cuento después el desastre que significó el compromiso. Pues yo venía a tiendas desconocidas, porque no es lo mismo pertenecer a una organización que uno ayuda a formarse y que tiene una metodología más o menos de unidad, de comprensión de los procesos, a un partido nacionalista burgués, diríamos, ¿no es así?, de tradiciones diferentes, ¿no? Y cuando fui yo a Perú me encontré que no era como De la Puente decía, porque todos estaban sentados, los 200 o 300 cuadros, esperando la ayuda de Cuba, tenían comportamientos obviamente no de clase. Entonces tuve que dar una batalla en el sentido de que ellos entendieran que el apoyo de Cuba significaba ir o salir de los cánones apristas, porque se reclamaban apristas de izquierda, ¿no? Y bueno, fue una batalla terrible y la perdí, la batalla. Pero lo interesante que tiene que ver con un poco de la historia de acá es que al Che le atribuyen que él solamente era foquista en el sentido que a todo el mundo le decía con 20 o 30 o 40 personas se soluciona todo en la medida que los focos guerrilleros van a crecer y se van a convertir en Ejército de Liberación Nacional. Pero De la Puente, que era agrarista, que había hecho un proyecto de reforma agraria, le dijo al Che que en Perú no podía hacer eso. Si poníamos 40 hombres armados, los campesinos nos iban a mirar como turistas políticos, porque ellos no solamente estaban las comunidades campesinas que tenían tradición, no solamente ocupaban tierra, no solamente tenían militancia, sino habían tradición de montoneras en Perú. De tal manera que había que estructurarse en el campo. Pero eso obligaba obviamente, a tener partido. Pero no compliques, le dijo al Che, la vida, porque el APRA va a liberar cuadros, va a liberar obreros, va a liberar estudiantes, porque es un partido que radicaliza por izquierda. Entonces, apenas sepan que yo, dijo De la Puente, asumí un compromiso de Cuba, miles van a venir y tenemos partido. Así que tenemos un partido de miles, arraigado en las ciudades nacionalmente, entonces el esquema va a ser diferente. El Che, que no estaba en condiciones él de cambiar su variante foquista, entendió que lo de Cuba, lo de Perú era diferente y real. Por eso nos dijo a nosotros, si prende yo me voy con ustedes. Y muchos, incluso Paco Taibo y muchos dicen que él se iba a Perú, si triunfaba lo de Perú, ¿no? Es decir, en lugar de venir a Bolivia después, hacía la antesala en Perú sobre la idea de que esa podía ser una revolución triunfante. Yo he estado metido entonces en esas discusiones, en el ambiente de una época. Me he comprometido, obviamente, también con los compromisos que se asumían en ese entonces. He sido testigo de cómo el Che intentaba, obviamente, resolver el problema del impulso a los procesos revolucionarios, y una cosa simpática incluso, porque el Che me encargó que le dijera a Hilda Gadea, que era su primera mujer, que no fuera porque tenía otra mujer. Ya que vas a Perú, me dijo, dile que no venga. Le encargaba tareas de todo tipo. Entonces yo le dije, oye, pero no sé, ¿por qué no agarras el teléfono? Pues el Che era un pibe, porque ese es el otro problema. El Che mutaba, ¿no? Mutaba como hombre en la vida a una velocidad del rayo, porque era medio genial. Pero en ese momento, estoy hablando del 59, él tenía sentido de culpa. ¿Por qué no le había dicho nada a Hilda Gadea? Y ya creo que hasta embarazada la tenía ya Leida March, que la conoció en el Escambray. Entonces me dijo, no, dile tú. Pero, ¿cómo voy a ir yo a decirle a Hilda Gadea? No, dile tú, dame una. Entonces me puso ahí, papá, Che, ya anda con esto. Yo fui
como un cojudo a convencerla, claro que no fuera. Me dijo, no, que me convenza a mí, me volví con ella. Y yo he presidido las reuniones de ellos en que arreglaron su asunto. Ricardo, da para mucho, pero el tiempo se nos agota. ¿Cómo es el pasaje a Vanguardia Revolucionaria? Cuando lo de Vanguardia, ¿no? Y hice yo la crítica a mi compromiso con Cuba. Yo ya tenía un grupo de compañeros, ¿no?, de la militancia del MIR, y ya había desarrollado también una acción propia, ¿no?, sobre todo en Lima, pegados a la clase obrera, al movimiento estudiantil, en la primera concepción de formar el partido a partir de las bases sociales que el APRA rebelde, después MIR, tuvo. Con esas herramientas, con 4 o 5 grupos, formé, no parece un hecho unilateral, formé sí solo prácticamente Vanguardia Revolucionaria. 150 nos reunimos en un momento determinado y formamos Vanguardia Revolucionaria. Vanguardia Revolucionaria terminó siendo uno de los más importantes partidos obreros socialistas del país. Formamos la Central Obrera con el Partido Comunista, formamos federaciones obreras, formamos la Federación Campesina, tuvimos el 50% del movimiento estudiantil, tuvimos una influencia terrible en las universidades y en los intelectuales. Entonces era un grupo inusitado. Todo el mundo dijo la nueva izquierda. Por eso en la historia del Perú yo estoy considerado uno de los gestores de la nueva izquierda, en el sentido que nosotros, no siendo estalinistas, no siendo trotskistas, y sin embargo nos reivindicábamos marxistas revolucionarios, era obviamente la continuidad del mariateguismo. De alguna manera, el grupo Praxis era un grupo trotskizante, pero no se reclamaba del trotskismo, pero era acusado por las otras tendencias. De trotskista. En Vanguardia Revolucionaria se reproduce un esquema similar. Exactamente igual. Su relación con Hugo Blanco, que es un personaje muy querido para nosotros en Argentina. Blanco es terriblemente querible, ¿no?, por lo que ha hecho en la vida. Él era un fundamentalista cuando estaba en la corriente morenista, así que era trotskista, ¿no?, porque lo éramos todos en el fondo, ¿no?, en diferentes situaciones. Y yo para él era lambertista. De tal manera que ese hecho de venir de corrientes diferentes no nos hizo... Su relación con Hugo Blanco es después de incorporar, porque usted llega al trotskismo tardíamente, digamos. Es un trotskista tardío. A los 30 años. ¿Pero usted lo conoce a Hugo Blanco después de eso? Sí. Entonces usted ingresa primero al lambertismo. Ingreso primero al lambertismo, a través del lambertismo, por las relaciones políticas en el Perú, como formamos el FOSEP, ¿no?, Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular, que obtuvo 21% de votos en la Asamblea Constituyente. Tuve relaciones políticas con él. Yo lo que digo es que él era tan querible que me da pena no haber sido amigo de él, es lo que quiero decir. Tenía relaciones políticas. Además, él tenía una modalidad, ¿no?, él es un poco introvertido. Y tal era su personalidad y su influencia política que todos aquellos que trabajaban con él lo acompañaban en una especie de combatiente peripatético. Él hacía política al andar, es así. Entonces yo, además de lambertista, era un extraño para él, ¿no? De tal manera que, si bien hemos estado juntos, pues él ha sido candidato a la presidencia y yo he sido su vicepresidente, hemos estado en el FOSE juntos, hemos estado deportados en la Argentina en el Plan Cóndor. Entonces yo cada vez que viene lo visito. De tal manera que yo lo que me quejo es qué pena de no haber podido abundar mucho más, escrutar ese hombre importante y ser amigo y no solamente un compañero de combate político. Por el final del libro, usted se pregunta ¿trotskismo o marxismo revolucionario? Y además da algunas ideas de lo que está pensando usted en esta segunda década del nuevo siglo, cómo sería el socialismo para el siglo XXI. Lo digo por mi historia con las 3 internacionales, con los gilistas, con los lambertistas y con los morenistas. Entonces hago un balance muy rápido, casi reduccionista, de cómo me fue con las 3 corrientes. Pero a su vez, ya, y apoyándome en ello, digo, bueno, el trotskismo
tiene que ser un momento particular de la lucha de clases y un momento particular de la historia. No puede ser eternamente la respuesta. De tal manera que si después de 70 años no cumplimos lo que Trotsky dijo, tomar el poder, hacer la revolución política, y hay 20 o 30 internacionales trotskistas, obviamente el legado de Trotsky o el mandato de Trotsky no se ha cumplido. De tal manera que cada una de las corrientes reivindica ser la poseedora de la verdad y obviamente eso en las condiciones particulares cuando sobre todo ahora en la época de la mundialización se exigen respuestas más importantes. Obviamente yo digo que el trotskismo históricamente no resultó la alternativa al estalinismo desde el punto de vista de que hubiéramos dirigido procesos revolucionarios tal como Trotsky lo previó en la Segunda Guerra Mundial a través de la revolución política. Y como los trotskistas han derivado en montones de organizaciones y hay 10 o 15 betas trotskistas, yo digo, aunque sea empíricamente, esto no puede ser. Si no tuvimos la capacidad, ¿no es así?, de dar una respuesta, de reinventarnos en un momento determinado, ahora los acontecimientos están obligando respuestas que van más allá del fundamentalismo trotskista que muchas corrientes tienen todavía. Entonces yo digo, en esta etapa de la mundialización hay que encontrar nuevas vías, ¿no?, nuevas formas, auscultar, acompañar la resistencia de las masas, la rebeldía. Ricardo, se nos termina todo. Como diría Mariátegui, el hombre llega para partir de nuevo. Eso lo dice en La lucha final. Gracias por todo, Ricardo. Muy bien, gracias también.